Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el libro y la teología de San Lucas. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante que nos trae el evangelista Lucas. Es el tercer evangelio que se escribe, si vamos a mirarlo en forma cronológica: Marcos, Mateo y Lucas. Y ahora estamos mirando las características generales, los datos generales de este evangelio que se escribe en el año 85 después de Cristo, evidentemente. Marcos en la década del 60-70, Mateo del 70-80 y luego ahora San Lucas del 80 al 90. Luego tendremos ciertamente el cuarto evangelio, que es San Juan, que es totalmente diverso de lo que nosotros le llamamos los tres que son sinópticos, ¿verdad? Y eso tenemos ya entre el 90 y 100. Bueno, ahora queremos ir viendo en este curso bíblico del día de hoy, acrecentar algunos elementos más de esta característica maravillosa del Evangelio de San Lucas. Nosotros mirábamos con respecto a todo lo que significa la misericordia, el amor, la generosidad, los pobres, en fin, todo lo que trae como característica el Evangelio de San Lucas. Hoy queremos acrecentar y decir simplemente que hay un énfasis especial en este Evangelio de San Lucas hacia la universalidad de la oferta divina. Esto es entonces lo esencial que nosotros encontramos principalmente en el Evangelio de San Lucas, es decir, esta oferta de universalidad. El Evangelio no es simplemente para un grupito, no es ya simplemente para el grupo de judíos, sino que también aquí se está hablando y se está abriendo, ¿verdad? Para todos, es decir, el universo es para todo hombre, para toda carne. Y por eso es que nosotros incluso, ¿se acuerdan que hemos leído algo, hemos mirado algo? En el capítulo 3, si nosotros miramos la cuestión de la genealogía como se presenta, nosotros vemos que la genealogía de Jesús es presentada llegando nada más y nada menos que hasta Adán. Entonces va de lo particular hasta lo general y llegando hasta la humanidad, porque Adán quiere decir Adamá, tierra de donde todos hemos venido, ¿verdad? Y sin embargo, San Mateo en la genealogía nos presenta desde, dice, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, bastante metido dentro de una cultura y dentro del judaísmo. Es decir, que es descendiente de la tribu de David, por eso que se insiste mucho. Comienza luego hijo de David, para decir que pertenece a la tribu de David.
Pero después enseguida dice hijo de David, y David que es hijo de Abraham. Es decir, va un poco a la primera promesa, cuando comienza la formación del pueblo, ¿verdad? Entonces, del judaísmo. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos aquí mirando y estudiando a Lucas, nos damos cuenta que la genealogía de Jesús apunta a algo más, a algo mucho más general, que sería toda la humanidad. En el capítulo 3, versículo 23, dice, cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años y se lo consideraba hijo de José. Bueno, hasta ahí todo bien, todo tranquilo, hijo de José. Comienza con José. Cuando comenzó, ¿verdad? José era hijo, y aquí comienza la genealogía. José era hijo de Elí. Se dan cuenta que esto también lo hace en forma inversa. En cuanto que Mateo dice hijo de David, hijo de Abraham, y después de Abraham comienza los hijos de Abraham, hasta llegar a Jesús, ¿verdad? O hasta llegar incluso a María, de quien nació, dice el Salvador. Aquí, sin embargo, dice José era hijo de Elí, Elí hijo de Matat, Matat hijo de Leví, Leví hijo de Melquí, Melquí hijo de Janai, Janai hijo de José, José hijo de Matatías, Matatías hijo de Amós, Amós hijo de Naún, Naún hijo de Esli, Esli hijo de Nagai, Nagai hijo de Maat, Maat hijo de Matatías, Matatías hijo de Semeín, Semeín hijo de Yosej, Yosej hijo de Yodá, Yodá hijo de Joanán, Joanán hijo de Resá, Resá hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel, Salatiel hijo de Neri, Neri hijo de Melquí, Melquí hijo de Adí, Adí hijo de Cosán, Cosán hijo de Elmadán, Elmadán hijo de Er hijo de Jesús, Jesús hijo de Eliezer, Eliezer hijo de Jorín, Jorín hijo de Matat, Matat hijo de Leví, Leví hijo de Simeón, Simeón hijo de Judá, Judá hijo de José, José hijo de Jonán, Jonán hijo de Eliaquín, Eliaquín hijo de Melea, Melea hijo de Mená, Mená hijo de Matatá, Matatá hijo de Natán, Natán hijo de David. David era hijo de Jesé, Jesé hijo de Jobed, Jobed hijo de Boz, Boz hijo de Selá, Selá hijo de Naasón, Naasón hijo de Aminadab, Aminadab hijo de Admin, Admin hijo de Arní, Arní hijo de Esrón, Esrón hijo de Fares, Fares hijo de Judá, Judá hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Abraham era hijo de Terah, Terah hijo de Nahor, Nahor hijo de Seruj, Seruj hijo de Ragau, Ragau hijo de Peleg, Peleg hijo de Eber, Eber hijo de Selah, Selah hijo de Cainán, Cainán hijo de Arfaxad, Arfaxad hijo de Sem. Sem era hijo de Noé, Noé hijo de Lamec, Lamec hijo de Matusalén, Matusalén hijo de Enoc, Enoc hijo de Jared, Jared hijo de Malaleel, Malaleel hijo de Cainán, Cainán hijo de Enosh, Enosh hijo de Set, Set hijo de Adán, Adán hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces llegamos hasta Adán y después incluso más, ¿verdad? Porque dice que era hijo de Dios, ¿verdad? Interesante, o sea, la primera criatura. Esto está insistiendo y nos está mostrando la universalidad. Es decir, Jesús es para todos. Jesús no es simplemente para un grupito, no nos habla simplemente. También pasa por la historia de la salvación del pueblo elegido, eso sí. Tampoco lo deja de lado, tampoco le da una patada, como decimos nosotros. No queremos más saber nada de ustedes, sino que nosotros encontramos aquí y vemos lo esencial y lo fundamental de lo que significa, ¿verdad?, para nosotros la universalidad. La buena noticia es para todos. Y por eso se hace un especial énfasis, ¿verdad?, de Lucas en la universalidad de esta oferta divina. Es el amor, ¿verdad?, de parte de Dios que quiere salvar al pueblo, que está regalando lo máximo al pueblo, lo está rescatando del pecado y por lo tanto no le rescata solamente a un grupito que yo quiero y nada más.
También ese amor y ese perdón queda finalmente sellado con el mandato que Jesús resucitado dirige a sus discípulos. El mandato, ¿verdad?, de este Jesús resucitado. Él dirige a sus discípulos y aquí entonces encontramos a Lucas que nos está hablando de esto. ¿Cómo nosotros encontramos esta universalidad aquí en Lucas principalmente? Además de lo que ya fuimos leyendo, y hay otros elementos más, ¿verdad? A través de este mandato, vayan a predicar a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Pero aquí lo importante es vayan a todas las naciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El arzobispo de Prešov, Jan Bajak, es positivo al COVID-19. El problema es que el 14 de septiembre celebró una liturgia con el Papa Francisco en Eslovaquia y estuvo con él en el papamóvil. Se trató de la Divina Liturgia Bizantina celebrada ante un estadio en Prešov a la que asistieron 50.000 personas. Ninguno de los celebrantes llevó mascarilla durante la ceremonia. Como se ve, el arzobispo y el papa intercambiaron el signo de la paz durante la liturgia. El arzobispo greco-católico tiene 68 años, ahora está en cuarentena y será sometido a una nueva prueba dentro de 2 semanas. El Vaticano no ha comentado nada sobre la salud del Papa Francisco. Tipoi Mark Henry Zomani se ha convertido en una especie de pionero para los más de 320 seminaristas de su diócesis, Tombura Yambio, en Sudán del Sur. Es el primero que viene a estudiar a Roma. Cuando vine aquí, no había nadie de mi diócesis, nadie de mi país. Fui el primero de Sudán del Sur en la historia del colegio sacerdotal donde me alojo, y también fui el primero en ir a la universidad donde estoy estudiando, que es la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Tipoi Zomani evoca todos los trabajos que hacen los seminaristas de su diócesis para mantener viva la fe en lugares remotos. A veces nos tomamos el tiempo para ir y enseñarles el catecismo, ayudándolos, enseñándoles sobre la vida social, sobre cómo vivir en comunidad y en paz, todo este tipo de cosas. Y también los ayudamos con el trabajo manual. Vamos al huerto con ellos para ayudarlos, para mostrarles lo que sabemos, lo que aprendemos en el seminario. Dice que el seminario es una oportunidad inmejorable para mejorar en la vida espiritual e intelectual y también para colaborar con el futuro de Sudán del Sur. Quiere ayudar a que su país no sea visto como un lugar de guerra y pobreza, sino de paz y prosperidad. Es un momento muy importante para que los jóvenes de Sudán del Sur nos concentremos muy bien en nuestros estudios. Así, cuando salgamos, por ejemplo, para hacer trabajo pastoral, ayudaremos a la gente a comprender la importancia de la paz en el país, especialmente en una nación joven como es Sudán del Sur. Una vez que complete sus estudios en Roma, regresará a Sudán del Sur para continuar sirviendo a la Iglesia allí, en su patria. Después de este encuentro en la Nunciatura en Bratislava, el Papa tuvo otro encuentro a puerta cerrada, esta vez con jesuitas. Fue una conversación informal que acaba de darse a conocer. En todos los viajes el Papa se reúne con jesuitas y Antonio Espadaro, director de la Civiltà Católica, recoge el texto del diálogo. Francisco revela que está bien de salud a pesar de que algunos me querían muerto. Asegura que ha habido encuentros de prelados que creían que estaba más grave de lo que se decía y que preparaban el cónclave. Le preguntan cómo afronta las críticas de ambientes católicos y dice que puede que yo personalmente me merezca estos ataques e insultos porque soy un pecador, pero la Iglesia no se los merece, son obra del diablo. Francisco lamenta que muchos en la Iglesia sienten la tentación de volver atrás, pues dice la vida real da miedo. Por ejemplo, da miedo acompañar a personas con diversidad sexual, explica. Una vez más, alerta de 2 grandes perversiones, el clericalismo y la rigidez. Ci portano davanti una religiosità rigida, di rigidità, che ci toglie quella libertà nello spirito che ci dà la redenzione di Cristo. State attenti,
davanti alle rigidità che vi propongono. State attenti, perché dietro ogni rigidità c'è qualche cosa brutta. Non c'è lo Spirito di Dio. En el diálogo, el Papa pide a los jesuitas cercanía a Dios, cercanía entre ellos, cercanía al obispo y luego cercanía a la gente. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Lucas, sobre su teología, sobre la propuesta de este Evangelio de San Lucas. Nosotros hablábamos aquí recién de la universalidad y por eso estábamos hablando que una vez que Jesús ha resucitado, se dirige, ¿verdad?, a sus discípulos y les dice: vayan por todo el mundo. Ahora prediquen a todas las naciones, prediquen a todas las naciones. La conversión para el perdón de los pecados, es decir, todo aquello que nosotros sabemos que es esencial y fundamental. Vamos a mirar un poco en el capítulo 24 de San Lucas, 24:47 nos habla, ¿verdad? Ya estamos al final porque es el último capítulo de San Lucas. Entonces, 47 dice lo siguiente: comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos por la fuerza que viene de lo alto. Permanezcan, pero después hasta que venga la fuerza que viene, es decir, la fuerza del Espíritu, que ahora les va a enviar hacia esta universalidad. Y este encargo nosotros sabemos que sigue también para nosotros hoy, queridos amigos, queridos hermanos.
el universalismo. Es por eso que nosotros le llamamos justamente, ¿verdad?, del catolicismo. ¿Quién es el católico? El católico es aquel que entiende, que sabe, ¿verdad? El católico es aquel que se mete con todos. Ahí entonces nosotros entendemos muy bien la catolicidad del Evangelio de Jesús. Ahora nosotros queremos mirar algunos elementos más de esta estructura que tenemos aquí en el Evangelio de San Lucas. Vamos a mirar este intento teológico, es decir, desde lo que Lucas está procurando transmitirnos a nosotros. Porque no nos olvidemos que la Biblia de por sí, vea como tiene un libro pedagógico, tiene un libro de enseñanza, lleva. Cuando hay un libro mágico, cuando hay un libro de payasero, macumbero o lo que sea. No, esto no es magia. Esto es enseñanza. Esta es la buena noticia peñan de Yara o uga hojo cuaboba y cuellan de Benguaná lleva. A la discípulo cuera o mío o iba a cuejendie o genduba y cuea lleva hoy cogendie hoy cuapon amba eba peñan de Yara que iba a cue amba eba peñan de Yara la hejaba o hejaba y cuellan de lleva. A upea de cuera o peyo haya moico a peñan de con anga ñamañarire ya hecharire ñande ya peajina la ñande Yara o yerura ñande upeixe ñande Yara o ñecuame ñande ve a upeare lo yaposeco tapepona a veces ya orengana. Y este intento teológico es lo que nosotros queremos entender. Porque detrás de cada frase, detrás de cada palabra, peñan de Yara, y peñan de, ahí nos está diciendo cómo nosotros vamos a entrar en esa sintonía y vamos a responder muy bien a lo que el Señor nos está pidiendo. Va el añan de Yara o yerure añan de ejina. Amba ella bañan de Jaicobana, ¿verdad? O sea, ese es el intento teológico. Bueno, le decimos intento porque sabemos que la grandeza y la riqueza de Dios siempre incluso va mucho más de lo que está escrito, por una parte, y también de lo que yo aquí humildemente puedo compartir con ustedes, de lo que yo puedo compartir con ustedes. Sabemos que detrás de esto, como dice la misma palabra de Dios, está la insondable gracia de Dios para con su pueblo. La insondable quiere decir que ñande nunca, ñanguajeta, hasta el fondo. Es casi como un barril sin fondo, ñande, ¿verdad? La gracia de Dios es casi como un barril sin fondo. Nunca llegamos porque es algo profundísimo, algo que se nos da y que se nos da y que se nos da y que nos renueva continuamente. Vamos a ver entonces lo que Lucas justamente está intentando dentro de su teología. Ñande ya leema de cuecuria lleva cómo inicia Lucas su evangelio, ya que muchos intentaron escribir un relato de los acontecimientos que han venido a suceder entre nosotros, como nos lo han transmitido los que fueron ya testigos oculares. Oí alleva, oishaba que venían de Yárabe, oíba que en 10 alleva, testigos oculares desde el principio, y los que han venido a ser sus servidores del mensaje. Por eso dice, muchos intentaron escribir un relato. Hacia y Lucas, hacia Leegoriumía. Bueno, por lo tanto, yo también, a Pepe original intento, este es el intento. Yo también quisiera transmitirle, he decidido a escribírtelo por orden ilustre Teófilo. A ver, ya vete, Teófilo, Theos, y luego Fileo, amigo de Dios, se dice la Teófilo. Teófilo significa el amigo de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, aquí cuando estamos hablando del Teófilos o Teofileo o Teófilo, el amigo de Dios, él justamente se está dirigiendo ¿a quién? A esta comunidad que está queriendo escuchar o enduce Eva Peñan de Yara y Yube. Somos amigos de Dios. Aupeare, ñandela, ñaino, lleva, ñande yo que undie, es decir, con ese hermano, con esa persona a nuestro lado.
Opealañande angiru, ese que acompaña nuestra alma, nuestra vida, peñande angirundie, ayema. Y entonces tú eres amigo de Dios, amigo de Dios. Por lo tanto, después de haberme informado de todo, desde el principio a fin, ya, daí ya yo a improvisar, a pointe yo, a ente se la ya en dua, pero la ya más o menos la ya se interesa. No peche. Entonces aquí Lucas nos está diciendo directamente, amigo de Dios, amigo del Señor, vos que estás en este camino. Recordemos lo del cardenal Martini, ¿verdad? Aquí están los cristianos avanzados. Cristianos avanzados quiere decir eso, que ya hicieron camino en su vida cristiana y que quieren conocer siempre algo más. Y están procurando algo más. Y están deseando conocer algo más y tener a ese Cristo, ¿verdad? Describirlo, conocerlo, para poder amarlo, para poder sentir su presencia. Operaré con la Ina. Así, después de haberme informado de todo desde el principio, a fin de que así reconozcas la firmeza de las doctrinas que has recibido. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre este evangelio tan hermoso y veamos cuál es este intento teológico de San Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Y queremos mirar estos 4 versículos primeros de la introducción que nos hace
justamente San Lucas, este intento que él hace, este intento teológico, está presentando su obra. Aquí tenemos lo elemental y lo fundamental de lo que Lucas pretende hacer. Porque muchos, dice, ya intentaron escribir un relato de estos acontecimientos. Pero ya está investiga, está apurando, está material a y entonces de una forma ordenada, a esa casa PM, lleva peñan de yara, la mombe usemia ñande. Entonces, con esta introducción, de esta manera, ha comenzado Lucas su tratado. Intenta escribir un relato sobre qué cosa, sobre los acontecimientos que han venido a suceder entre nosotros. Qué interesante esto. Aquellos acontecimientos que han venido a suceder. Elementos que han sucedido en medio de nosotros. Y esto es lo que nosotros ahora les queremos presentar. Esto es lo que nosotros entonces ahora queremos vivir. Opear el auro yerina. Estamos aroñamindo uayepa porque estamos hoy oyapo ecupeave. Estamos hoy oñamindo umao y upeareje. Pero ahora yo también. Sabe ñañamindo uayepa a recoger guame. A ver guame ebeme a muy pende pope. Allá examina entonces va epa peñan de yara lo yerurea ñande. Eso es lo que nos está diciendo Lucas. Está interesado, ¿verdad, Lucas, en este sentido? Y dice, ¿cuáles son entonces estos acontecimientos? ¿Cuáles son estos acontecimientos? Vamos a preguntarnos ya poco a poco. Lucas, en primer lugar, aquellas cosas que Jesús ha realizado y enseñado. Primer elemento entonces, Lucas nos quiere mostrar y nos quiere decir todo lo que Jesús ha realizado y todo lo que Jesús ha enseñado. Ese es su objetivo. Recordando, mirando, escuchando, porque recordemos que si estamos escribiendo esto en el año 80, 90, en esa década, quiere decir que mucha agua corrió bajo el puente. Mucha agua ha pasado bajo el puente. Por lo tanto, ahora nosotros estamos procurando y estamos queriendo, con Lucas principalmente, traer entonces a colación, es decir, hacer una colección de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que la gente va diciendo, lo que fue reflexionando. Entonces eso les queremos presentar. Entonces ante la pregunta ¿cuáles son estos acontecimientos o qué cosas les queremos transmitir? En primer lugar, son todas las cosas que Jesús ha realizado y ha enseñado. Y luego, otro elemento, todo lo que se hizo hasta este momento en que Jesús ha instruido, ¿verdad?, a los apóstoles por medio del Espíritu, Y Él dice que les ha enseñado hasta el momento en que Él subió a los cielos. ¿Por qué se está refiriendo por medio del Espíritu? Y justamente es el Espíritu del resucitado. No nos olvidemos entonces que por una parte está el Jesús histórico, el Jesús de la reflexión teológica, es decir, después de su muerte y resurrección. Ahí está el Espíritu que continúa en sus discípulos, que continúa en nosotros, que la comunidad continúa reflexionando, la comunidad continúa entonces y va entendiendo tantas cosas de la primera parte, es decir, lo que Jesús fue realizando y fue enseñando. Ahora lo va entendiendo. Ya pone y reflexiona, ya peñan de yara iba y lleva, peñan en boeva y pero ya poba y lleva, ana avena. Segundo momento. Es una reflexión entonces de una comunidad, de una iglesia que se encuentra con los acontecimientos de un Dios Salvador. Y aquí entienden y van profundizando poco a poco, ¿verdad? Y entonces por eso dice, hasta el momento en que instruyendo a sus apóstoles por medio del Espíritu, ahora entonces el tercer elemento se eleva hacia la altura de los cielos. Esto es lo que nosotros conocemos como la ascensión de Jesús. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1,
del 1 al 2, en el momento en que Él se eleva. Recordemos que Hechos de los Apóstoles también hace parte de la colección, digamos, de los escritos de San Lucas. Capítulo 1, del 1 al 2, comienza diciendo: en mi primer libro, Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús. Me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, hasta el día, lo que hizo y enseñó. Entonces, por eso estamos haciendo como esa síntesis, todo lo que había hecho y todo lo que había enseñado el Señor, después de haber dado por medio del Espíritu sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido, a los apóstoles que Él había elegido. Qué lindo entonces saber esto, ¿verdad? Entender lo que justamente el autor sagrado comienza a reflexionar y a entender lo que está haciendo Lucas. Por eso que una buena exégesis es importante, y se dan cuenta que en esa pequeña introducción de Hechos de los Apóstoles se vuelve a retomar, hasta incluso te dice, así como te escribí en el primer libro, querido amigo Teófilo, amigo de Dios. Pero esto forma solamente la primera parte del trabajo. La primera parte del trabajo. Hechos de los Apóstoles 1:1. Entre los hechos que han pasado entre nosotros se encuentran ya para Lucas la venida del Espíritu. Ya entonces lo que han pasado entre nosotros se encuentra para Lucas la venida del Espíritu. La vida y testimonio de la iglesia palestina, la misión de Pablo entre las gentes. Por eso escribe una segunda parte del tratado, precisamente el libro de los Hechos. Aquí entonces entra la misión de la iglesia. Y andella lleva anteriormente, ustedes vayan viendo, ¿verdad?, todos los cursos que estamos teniendo sobre San Lucas. Estamos en nuestra introducción todavía, porque este es un libro tan rico que necesitamos presentarlo bien y con algunas repeticiones para poder subrayar y entender. Lucas lo igual que sea ñandé. Tres partes ya lleva. La primera parte, que significaba la acción de Dios. Estos son los tres tiempos como Dios se revela y se manifiesta. El tiempo del Padre, Dios Padre, Dios Creador, todo el Antiguo Testamento. Luego Dios Hijo, la encarnación. Jesús, que se encarna, que entra entonces en nuestra historia, que revela al Padre, que revela la acción, la voluntad de Dios. Ese es el segundo momento donde Dios actúa. Aunque te teñan de ella, imagina, ¿verdad? Todo lo que Jesús entonces de cierta manera ha realizado y enseñado, y justamente te presenta y te dice hasta el momento en que Él sube al cielo. Es la fuerza del resucitado, es el espíritu del resucitado. Y el tercer momento entonces que ahora queda en nuestras manos. ¿Cuál es este tercer momento, queridos amigos? Y este tercer momento es el momento de la iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe
ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que, como siempre, viene a nuestro encuentro a iluminar nuestra jornada, nuestros senderos, nuestra propia vida. Peña de apunto llevan baisa pa peña de yara o esa peo esa caña de baisa pa yaguataba en baisa pa yapuana peña de coewi te coepeaju. Leemos al profeta Zacarías, el capítulo 8 del 1 al 4. Libertaré a mi pueblo. De leitmotiv, idea central, la repetición continua que nos llama a una libertad como hijos de Dios. En aquellos días vino la palabra del Señor de los ejércitos, así dice el Señor Todopoderoso: siento celos de Sión, celos terribles siento de ella, unos celos que me arrebatan. Así dice el Señor Todopoderoso: volveré a Sión, habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad fiel, el monte del Señor Todopoderoso, monte santo. Así dice el Señor Todopoderoso: otra vez se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén y habrá hombres tan ancianos que se apoyarán en bastones. Queridos hermanos, la libertad, es decir, el hecho de salir de la esclavitud, nos hace vivir en la paz, en la, entre comillas, en prolongar el sentido de nuestra vida. ¿Verdad? Habrá hombres tan ancianos que se apoyarán en bastones. Quiere decir que la paz, la tranquilidad, el amor, la serenidad, eso es lo que prolonga nuestra vida, queridos hermanos, cuando vivimos en la armonía. ¿Verdad? Cuando hay violencia, cuando hay siempre disturbios, problemas, ya yo yucaya, yo cutó, ya yo yapiña, yo mondaya. Entonces hay una inestabilidad, una inseguridad que nadie sabe si puede salir, como dice aquí, a la calle a sentarse. Incluso aquí te está diciendo, ¿verdad? Volveré a Sión, habitaré en medio de Jerusalén, esa ciudad fiel. Otra vez dice, se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Añande cupe allá, ella lleva peñan de roga pupe muy veces ñandeñas enduja muy veces ya poe lleva. Yo cuando era pequeño, cuando era chico, recuerdo que todos nos sentábamos en las calles, en las veredas, los niños jugando en las calles. Cuando diga tuvimos para ver ya pues lleva. Ñañen botupámana,
Y eso significa sencillamente algo muy sencillo. Nos hemos alejado de Dios. Pero ¿qué significa alejarse de Dios? Y quiere decir que al alejarnos de Dios comenzamos a cometer muchas injusticias, muchos robos. Entonces hemos estafado mucho entonces al pueblo, a la gente. Y llega un momento en el cual todos los frutos vienen en esa educación, en esa formación. Y esta es la consecuencia, que tenemos ya un pueblo hambreado, un pueblo pobre, un pueblo que ya no tiene educación y que sale y hace todas estas macanallas. Y entonces ya es imposible sentarse en las calles. Pero entonces no digamos simplemente que eso se vino solo, porque la gente quiere salir nomás a robar o quiere salir nomás a matar o lo que sea. No, queridos hermanos, esta es consecuencia de un mal gobierno. Esta es consecuencia de no haber escuchado al Señor. Nada vejina. Pero hay una esperanza. Libertaré a mi pueblo, señal de Zacarías. Y ojalá que nosotros podamos ser libertados, liberados. Entonces que podamos volver de nuevo a esta gracia de Dios. Vivir en la paz, en la tranquilidad, en el amor que proviene de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestra nación, sobre nuestra gente y sobre los responsables entonces de llevar adelante nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por
algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos entonces caminando con este Evangelio tan interesante, tan importante que tenemos aquí en nuestras manos. Apeañan de la yaje cuavosea y naye pañame eñan de la pichacuera, vaya papeñan de yara y cual cañan de jama, ella pañan de yara y aveñan de Jacobainaja. Y esto encontramos principalmente cuando leemos, entendemos, nos concentramos y miramos en este intento teológico, ¿verdad?, de Lucas. Lucas tiene este intento teológico de decirnos justamente en estas partes esenciales, ahora a quién. Tercera parte ñandeta jinabe. Esa es la iglesia. Eclesia quiere decir comunidad. A comunidad con ñande jinayema. Peñandero gapupe, peña ñandé, yaicojaisa. O sea, todos los elementos elementales y fundamentales que tenemos aquí a nuestra disposición. Entonces, aquí Lucas está enseñando y aquí Lucas nos está diciendo, entre los hechos que han pasado entre nosotros, se encuentra para Lucas, decíamos, la venida del Espíritu Santo, la vida y el testimonio de la iglesia de la Palestina, luego la misión de Pablo, luego tenemos toda una segunda parte del trabajo, precisamente que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso que Lucas quiere completar. Cuando él escribe y cuando él está diciendo, posiblemente tiene muy bien en mente estos elementos. El hecho de decir, bueno, coanga, diga tú y la ñandela ya heyante, lleva. Pe ñande acame, pe ñande apeto v, ñande ñamindu ujanwa, tanto pepe, ¿verdad? En una reflexión. Se nota que Lucas verdaderamente, así como Pablo, recibió una influencia de Pablo fenomenal, ¿verdad? Porque él también quiere ser parenético, decíamos, es decir, quiere poner en práctica consecuencia de lo que él está diciendo y consecuencia de lo que él es. Porque esa primera parte nos llama a el elemento consecuencial. ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo actúo? ¿O cómo yo tendría que actuar? Qué lindo. Y eso entonces, cuando nosotros sabemos, Lucas lo entiende muy bien. Lucas eso lo bebió desde San Pablo. San Pablo entonces, que es bien concreto, y San Pablo sí que era mucho más duro. Lucas hace ya un monje emiema, lleva, pero sin embargo su intervención es una cosa, como dice el cardenal Martini, es verdaderamente un evangelio para los avanzados, ¿verdad? Para los avanzados. Y entonces, aquí nosotros encontramos, ¿verdad? Esta misión, que es ahora la misión de la iglesia, que somos nosotros, hechos de los apóstoles. El intento, por lo tanto, teológico de Lucas se refiere en primer lugar un mirar atentamente la acción de un Dios Padre que ama después del pecado, que lo quiere rescatar al hombre, que le acompaña, que envía a los profetas y al mismo tiempo en esa reflexión del pueblo elegido ante las caídas y ante la subida de nuevo, ante el encuentro de nuevo sanador de Dios, entiende la promesa de Dios que le dice, bueno, que es la promesa de la venida nada más y nada menos que de su propio Hijo, ¿verdad? Y ahí está la encarnación, en la persona de Jesús de Nazaret. Pero esa encarnación que camina con nosotros, el Dios que se hace visible, el Dios que se hace tocable, digamos, de lo trascendente se hace inmanente. Inmanente que dice una peicatura poco lleva.
Perejahina, Baishapa, Peñande, Tepean, Baishapa, Hase, Baishapa, Ibare, Baishapa, Icaneo, Baishapa, Hase. También el Cristo, Jesús, igual que nosotros, encarnado, también padece y llega a Baishapa, humano, Baishapa, Hase, Kurusure, lleva. Pero desde ahí la fuerza de la resurrección. Y ahí viene el tercer momento y elemento. Aquí viene una teología fenomenal porque Coanga peñande yara o guataba de cueñande o echacaba de cueñandebe pe o yapoba de cue peñande yara ñanderu guasú o hipotaba de cue Jesero vive a través de Jesucristo. Muerto en la cruz, entonces nosotros ahora tenemos el camino. Jesús, Hijo del Padre, ¿verdad? Está esa música hermosísima, ¿verdad? Ve Camí, ve Google, ve etcétera, etcétera. Jesús, Hijo del Padre, que yo oyera. Hombre de carne y hueso como yo. Muéstranos el camino a seguir para llegar a Dios. Qué interesante. Esta es una música maravillosa. Sé, por lo menos yo gusta formal, pero porque tiene un elemento teológico justamente de lo que Lucas nos está mostrando. Y también los otros evangelios, pero de una manera especial San Lucas. Porque aquí después viene el tercer elemento, ¿verdad? El tercer elemento es la misión de la comunidad. Aupeangos era la iglesia, lleva. Por eso que la iglesia es constituida, ¿verdad?, por Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué se dice, y sobre todo los evangelistas nos hablan, que esta iglesia, dice, nunca será derrotada, nunca será destruida? ¿Por qué decía eso? Y justamente porque está entendiendo que es la acción nada más y nada menos que de Dios. No sé si me llegan a entender. El intento teológico, upeñan de Yarabe Shacañan de Engojina, Dios Padre en su accionar, en la historia del hombre, en la historia de la comunidad, en la historia de la iglesia. Dios Hijo, que redime al hombre, que lo levanta. Y por lo tanto, ahora con su resurrección, envía la fuerza de su Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para fundar verdaderamente, para iniciar, para acompañar, para, entre comillas, lo digo así, encarnarse en la misma comunidad que es la iglesia. Entonces este tercer momento y tercer elemento, el tercer tiempo, ¿verdad?, de San Lucas nos está hablando de una comunidad que no puede ser derrocada, que no puede ser destruida. ¿Por qué? Porque justamente es la acción de Dios mismo. Es decir, queremos destruir a Dios. Tantas sectas que han procurado y procuran y se lanzan, ¿verdad?, contra la iglesia. Es decir, se lanzan contra la misma comunidad. Cuando uno se lanza contra la comunidad, se está lanzando contra su misma madre, ¿verdad? Porque nosotros todos estamos dentro de una comunidad. Todos estamos dentro de una iglesia. Y esa iglesia que forma con la fuerza del Espíritu Santo justamente es entonces el tercer momento, el tercer tiempo, ¿verdad?, de un accionar de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, si uno entiende bien, dentro del intento teológico de San Lucas, lo que significa la iglesia, ¿verdad?, muchos lo piensan y entienden simplemente como una institución humana. El Papa, los obispos, que esto, que aquello. Se llama, ¿verdad? Entonces se meten y piensan de esta manera. Pero no es. Los hombres pasamos. Yo hoy estoy, pero dentro de 100 años, ni Shekusugwe, no hay Moabima. Dentro de 100 años. ¿Quién va a recordar? Dentro de 100 años, ¿verdad? Sin embargo, es una iglesia, es decir, es una comunidad. La comunidad sigue. Somos nosotros que perduramos, pero ¿perduramos en qué? Perduramos en el Espíritu. Perduramos entonces, y a eso le llamamos la resurrección. Es decir, la acción de un Dios Padre que había prometido, que ha cumplido en la encarnación de su Hijo y sobre todo ahora que continúa esa misión de santificación a través del Espíritu. Queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando. Este intento teológico de Lucas es una de las maravillas que nosotros podemos encontrar.
Y entonces aprovechemos y agradezcamos a Dios como Dios tan gentilmente y generosamente se nos ha manifestado. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.